Antes de comenzar el día de hoy, quiero invitarte a hacer algo que pienso con todo mi corazón que será de mucha ayuda. Primeramente, toma un momento, respira profundamente y pregúntate esta siguiente pregunta con mucha honestidad. ¿Qué voces han hablado sobre mi vida durante los últimos años? Porque si somos sinceros, todos hemos escuchado voces. Algunas llegaron en la infancia, otras llegaron en momentos de dolor, otras aparecieron cuando fallamos, cuando nos equivocamos o cuando alguien habló palabras que nos dejaron marcados. Y muchas veces esas voces se quedaron dentro del corazón. A veces ni siquiera nos dimos cuenta, pero empezaron a influir en cómo nos vemos, en cómo pensamos sobre nosotros mismos, en cómo nos relacionamos con Dios. Por eso este tema es tan importante dentro de este camino de 33 días de consagración al Inmaculado Corazón de María. Porque no podemos caminar hacia una relación más profunda con Dios si el corazón sigue escuchando voces que lo alejan de su amor. La vida espiritual no es solo aprender a hacer más cosas para Dios. Es permitir que la verdad de Dios sane lo que hay dentro del corazón. Y muchas veces esa sanidad comienza aquí, en el lugar donde escuchamos las voces que han intentado definir quién somos. Hoy vamos a entrar en un tema que es sanador. Un tema que puede cambiar la forma en que te miras, la forma en que te hablas, la forma en que escuchas a Dios. Porque hay una verdad que el enemigo intenta ocultar constantemente. La voz de Dios nunca hiere el corazón. La voz de Dios sana, levanta, revela quién eres realmente. Y cuando el corazón aprende a escuchar esa voz, algo empieza a cambiar por dentro. Por eso hoy vamos a caminar juntos hacia un lugar más precioso, necesario y transformador. Un lugar donde el corazón puede empezar a silenciar las voces que hieren y a aprender a reconocer la voz que viene de Dios. Y en ese camino, el corazón de María se vuelve una escuela maravillosa. Una escuela donde el alma aprende a escuchar la voz que trae vida. Así que abre el corazón, porque lo que vamos a contemplar en el día de hoy no es solo una enseñanza. Puede convertirse en un momento de sanidad para tu vida. Hey mi gente, Dios te bendiga. No sabes la alegría que siento de estar conectado contigo en este momento, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Dios, en su agenda en el cielo, había marcado este momento para que tú escucharas mi voz, para que tú recibieras un toque de su presencia, de su poder y de su misericordia. Antes de entrar en la palabra de hoy, quiero decirte algo. Es tan importante que escuches este tema con el corazón abierto. Separa tiempo. Trata de estar en un lugar donde no vas a ser interrumpido. Porque hay voces que han hablado sobre tu vida durante años. Y algunas llegaron en momentos de debilidad, tristeza, angustia. Otras llegaron cuando alguien dijo algo que dejó
tu corazón herido, marcado. Otras nacieron en momentos donde el dolor intentó definir quién eras. Y aunque han pasado los años, esas voces siguen apareciendo. A veces en forma de pensamientos, a veces en forma de dudas, a veces en forma de frases interiores que parecen normales, pero en realidad están robando la paz de tu corazón. Hoy es importante decir algo con mucha claridad y con mucho amor. Seguir dándole espacio a esas voces en tu vida ya no es una opción. Y no porque Dios esté enojado contigo, sino porque esas voces no fueron creadas para sostener tu vida, ni mucho menos para bendecirla. Fueron creadas para limitarla, para confundirte, para mantener el corazón lejos de la verdad de Dios. Y si continúan gobernando tu interior, terminarán haciendo más daño del que ya han provocado. Por eso, este momento es tan importante, porque Dios quiere comenzar a hacer algo nuevo en tu corazón. No solo enseñarte algo, sino sanar la forma en que escuchas tu propia vida, sanar la manera en que te hablas, sanar la forma en que interpretas tu historia y abrir espacio para algo que muchas personas han olvidado cómo escuchar: la voz del Padre. La voz que no acusa, que no aplasta, que revela tu identidad. Pero antes de seguir, vamos a orar juntos. Esta oración es una oración para que tu corazón se disponga a recibir todo lo que el cielo quiere derramar sobre ti. Esta oración es para preparar tu alma, para que tu alma esté lista para todo lo que Dios quiere hacer en este momento. Vamos a orar. Señor, antes de escuchar tu palabra en el día de hoy, quiero abrir mi corazón delante de ti. Tú conoces las voces que han hablado sobre mi vida, las palabras que me hirieron, las frases que se quedaron en mi mente, las ideas con el tiempo empezaron a definir cómo me veo. Hoy quiero traer todo eso delante de ti. No quiero seguir viviendo gobernado por voces que no vienen de tu corazón. No quiero seguir creyendo palabras que no reflejan tu amor. Dame la gracia de reconocer lo que no viene de ti. Haz silencio dentro de mi corazón. Silencia las voces del miedo, las voces de la vergüenza. Silencia las voces que intentan decirme que no soy suficiente. Y en ese silencio, permíteme escuchar tu voz. La voz que me quiere sanar, que me quiere levantar. María, Madre, tú que guardabas la palabra de Dios en tu corazón, enséñame a escuchar. Enséñame a reconocer la voz de tu Hijo y ayúdame a dejar atrás todo lo que no viene de Él. Padre amado, te pedimos todas estas cosas en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Este versículo es una de las revelaciones más hermosas de la palabra de Dios. Jesús
describe la relación entre él y quienes lo siguen como la relación entre un pastor y sus ovejas. Y en esa relación hay algo central: su voz. En la vida espiritual hay una verdad muy importante. La voz que escuchas repetidamente termina formando la persona que crees que eres. Si alguien escucha constantemente que no es suficiente, termina creyéndolo. Si alguien escucha constantemente que es amado, su corazón comienza a vivir desde esa verdad. Por eso el enemigo trabaja tanto en el terreno de las voces interiores, porque sabe que si logra que una mentira se repita lo suficiente, puede parecer verdad. La Biblia muestra claramente que existen distintas voces que hablan al corazón humano: la voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de las heridas y la voz del mundo. Por eso el discernimiento espiritual es tan importante, porque no todo pensamiento que aparece en la mente merece ser escuchado. La voz de Dios tiene una característica muy particular. Puede corregir, pero nunca humilla. Puede confrontar, pero no te aplasta. Puede llamar al cambio, pero siempre lo hace desde el corazón. La voz de Dios siempre conduce hacia la vida, pero la voz del enemigo siempre conduce hacia la desesperanza. Hay algunas señales claras que la tradición espiritual ha reconocido durante siglos. La voz de Dios trae paz profunda, abre el corazón a la esperanza, conduce a la confianza, revela la verdad con amor. En cambio, las voces que hieren suelen acusar constantemente, encerrar el corazón en culpa, producir desesperanza, apagar la confianza en Dios. La palabra de Dios nos revela algo muy hermoso sobre María, que a veces pasa desapercibido. María no aparece en los evangelios hablando mucho, aparece escuchando al ángel, escuchando los acontecimientos, escuchando lo que Dios va haciendo en su vida. Lucas nos deja una frase que es como una ventana al mundo interior de María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas capítulo 2, versículo 19. Esa frase aparece en un momento muy particular. Acaban de llegar los pastores, hablan de los ángeles, hablan del anuncio del cielo. Todo es sorprendente, todo es inesperado, todo es misterio. Y mientras todos hablan, reaccionan y comentan, Lucas nos muestra a María haciendo algo distinto. María guarda. La palabra que usa el Evangelio sugiere conservar cuidadosamente, como quien protege algo valioso. No deja que los acontecimientos pasen superficialmente. No vive reaccionando de manera impulsiva. No vive saltando de emoción en emoción. María guarda y luego medita. La palabra que Lucas utiliza aquí es muy interesante. La idea es poner las cosas juntas, contemplarlas, volver sobre ellas, dejar que revelen su sentido. Es un movimiento interior profundo. María toma lo que sucede y lo lleva al corazón. Y eso, escúchame bien, es muy importante. Porque en la palabra de Dios el corazón no es solo el lugar de las emociones. Es el lugar donde la persona discierne, comprende y decide. Es el centro de la persona. Entonces,
María no solo recuerda los acontecimientos, los contempla delante de Dios, los deja reposar, permite que el misterio se revele lentamente. Y ahí hay una enseñanza espiritual enorme para nosotros. El corazón de María no vive saturado de voces. Voy a repetir eso porque muchos de ustedes tienen que entender esto. El corazón de María no vive saturado de voces. Hoy el corazón humano vive rodeado de voces. Voces que vienen de la cultura, de la comparación, de experiencias del pasado, del miedo, del enemigo, de las redes sociales. Y muchas veces el alma vive reaccionando a todas esas voces. La mente se llena de ruido, el corazón se llena de confusión. Y en medio de ese ruido interior se vuelve muy difícil reconocer la voz de Dios. María vive de otra manera. El corazón de María es un lugar de silencio interior. No porque su vida sea simple. Su vida está llena de acontecimientos inesperados, pero su interior tiene un orden distinto. María no deja que todas las voces definan su vida. María solo deja que la palabra de Dios defina su vida. María deja que la palabra de Dios forme su corazón, dirija sus pasos. Por eso el corazón de María se convierte en una escuela espiritual. Aprender a guardar antes de reaccionar. Aprender a escuchar antes de hablar. Aprender a llevar las cosas al corazón antes de sacar conclusiones. María enseña al alma a no vivir dominado por el ruido, a no vivir dominado por la ansiedad de entender todo inmediatamente, a no vivir dominada por las voces que hieren. En su lugar, enseña algo mucho más importante: llevar todo a la presencia de Dios. Guardar los acontecimientos, contemplarlos y permitir que la palabra de Dios ilumine el corazón. ¿Cuántos de nosotros, si hubiéramos hecho esto, nuestra vida en estos momentos hay heridas que quizás no hubieran ocurrido? No obstante, Dios en este momento está aquí con nosotros, hablando directamente y enseñándonos cómo actuar desde el día de hoy, desde este momento. Porque cuando la voz de Dios empieza a formar el corazón, algo comienza a cambiar dentro de cada uno de nosotros. Las voces que antes dominaban pierden fuerza. La crítica interior pierde poder. El miedo deja de ser la voz principal, porque lentamente otra voz comienza a ocupar el centro, la voz de Dios. María nos enseña que aprender a escuchar esa voz no ocurre en medio del ruido constante, ocurre en el silencio del corazón, en el espacio interior donde el alma permite que Dios hable. Por eso, la tradición espiritual de la Iglesia ha visto siempre a María como una maestra del discernimiento. Y no porque tenga todas las respuestas inmediatamente, sino porque sabe cómo permanecer delante de Dios hasta que la luz llega. Y ese es un regalo enorme para nosotros, porque muchas personas viven heridas por voces que las han acompañado durante años, voces que han dicho: no eres suficiente, Dios está decepcionado de ti, no vas a cambiar. Mírate, y tú que tanto hablas, y mira cómo te comportas, y mira lo que haces, y no tienes dominio, no tienes disciplina. Pero cuando el alma aprende a vivir en el corazón de María,
comienza a descubrir otra voz, la voz del buen pastor, la voz que dice: yo te conozco, no tengas miedo, tú eres mío. Hoy podemos pedirle a María que nos enseñe a guardar la palabra de Dios en el corazón, a no vivir reaccionando a todas las voces que aparecen, a crear dentro de nosotros un espacio de silencio donde Dios puede hablar. Porque cuando el corazón aprende a escuchar la voz de Dios, muchas de las voces que antes nos herían comienzan a perder su poder. Hay algo que muchas personas descubren, y espero que tú también lo estés descubriendo en este devocional, en esta consagración. Las voces que escuchamos en el corazón no siempre nacen en el presente. Muchas de ellas vienen de momentos antiguos de nuestra historia. Palabras que escuchamos cuando éramos niños, experiencias donde nos sentimos rechazados, momentos donde alguien habló sobre nosotros de una manera que nos dejó herido. A veces fueron frases directas: eso no lo haces bien, siempre fallas, así no vas a llegar a ser nadie. Y otras veces no fueron palabras, sino experiencias. La sensación de no ser visto, la sensación de no ser suficiente, la sensación de tener que esforzarse más que los demás para recibir cariño. Y poco a poco el corazón comienza a construir una narrativa interior, una forma de verse a sí mismo, una forma de interpretar la vida, incluso de interpretar tu relación con Dios. Entonces, años después, cuando aparece un pensamiento dentro del corazón que dice: no eres suficiente, muchas veces esa voz no nació hoy. Esa voz lleva años viviendo dentro de tu alma. Es una voz que aprendimos a escuchar. Es una voz que el enemigo muchas veces utiliza para mantener el corazón en una posición de desconfianza y cansancio. Porque cuando una persona vive escuchando esas voces constantemente, algo ocurre lentamente. El corazón se vuelve duro, desconfiado, ansioso. Empieza a creer que tiene que ganarse constantemente su lugar, y eso afecta incluso la relación con Dios, porque entonces la persona comienza a pensar que Dios la mira con la misma dureza con la que ella se mira a sí misma. Pero la palabra de Dios nos revela algo completamente distinto. La voz de Dios no nace de nuestras heridas, la voz de Dios nace de su amor. Por eso cuando Jesús dice: el pastor llama a sus ovejas por su nombre, Juan capítulo 10 versículo 3, Dios no habla al corazón repitiendo las heridas del pasado. Dios habla revelando la verdad del cielo sobre nuestra vida. Por eso, aprender a reconocer la voz de Dios es también un proceso de sanidad interior. Es permitir que la verdad de Dios vaya reemplazando lentamente las voces que durante años formaron nuestra manera de vernos. Y ese proceso no ocurre de un día para otro, pero comienza con algo muy sencillo. El momento en que el corazón se atreve a preguntar: ¿esta voz que escucho realmente viene de Dios? Porque muchas veces descubrimos que las voces que más nos hieren no son la voz del Padre. Y cuando el corazón descubre eso, comienza un camino nuevo. Un camino donde lentamente las mentiras pierden poder y la voz de Dios comienza a ocupar el lugar que siempre le perteneció. Cuando una persona comienza a descubrir
que muchas de las voces que escuchas dentro de sí no vienen de Dios, surge una pregunta importante: ¿cómo cambio esas voces? Porque durante años el corazón ha escuchado ciertas frases que se repiten, frases que aparecen casi automáticamente, frases que parecen tener autoridad. Pero la vida espiritual nos enseña algo liberador. No estamos condenados a vivir dominados por esas voces. El Evangelio no solo revela la mentira, pero también abre un camino de sanidad. Y ese camino comienza con un aprendizaje muy importante: aprender a discernir las voces. Tal vez durante años has escuchado voces que te dijeron quién eras, pero hoy Dios quiere recordarte algo muy importante. Ninguna de esas voces tiene la autoridad final sobre tu vida. La única voz que define tu identidad es la voz del Padre, la voz que te dice: tú eres mío. Y cuando el corazón comienza a escuchar esa voz, muchas de las otras empiezan a perder su poder. Y eso lo cambia todo. Preguntas para tu alma. ¿Qué voces han hablado sobre mi vida durante años? ¿Son voces de condena, comparación o desánimo? Hay frases que aparecen frecuentemente en mi mente cuando cometo errores o enfrento dificultades. Si hoy escuchara claramente la voz del Padre, ¿qué crees que Él diría sobre tu vida? Frase del día. La voz que escuchas repetidamente termina formando la persona que crees que eres. Antes de entregar estas voces al corazón de María, imagina por un momento que tomas todas esas voces que te han herido, las voces del pasado, las voces del miedo, las voces que te dijeron que no era suficiente. Ahora vamos a entregar todas esas voces al corazón de María, porque el corazón de una madre sabe recibir lo que duele y sabe llevarlo hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, tú conoces las voces que han hablado sobre mi vida. Conoces las palabras que me hirieron, las mentiras que durante años han intentado definir quién soy. Hoy quiero abrir mi corazón a tu verdad. Sana los lugares donde he creído que no soy suficiente. Sana las memorias que todavía me hablan desde el miedo. Sana las heridas que han distorsionado la forma en que me veo. Haz silencio dentro de mi corazón, y en ese silencio permíteme escuchar tu voz, la voz que llama, la voz que levanta, la voz que revela quién realmente soy para ti. María, tú que guardas la palabra en tu corazón, enséñame a escuchar la voz de Dios y llévame siempre hacia Jesús. Amén. Hoy hemos tocado algo muy tierno, muy doloroso, muy frágil.
esto no es solo un tema espiritual. Hemos tocado el lugar donde muchas personas viven todos los días, el lugar de las voces interiores, las voces que hablan cuando nos equivocamos, las voces que aparecen cuando algo nos sale bien, las voces que intentan decirnos quiénes somos. Y hoy el Señor quiere recordarte algo muy importante. No todas las voces que escuchas merecen tu tiempo, merecen tu atención. Algunas de esas voces vienen del miedo, otras nacieron en heridas del pasado, algunas fueron sembradas por palabras que alguien dijo sin entender el peso que tenían, y otras simplemente no vienen de Dios. Pero hoy el Señor está haciendo algo muy hermoso. Está comenzando a reordenar el interior de tu corazón. Porque cuando la voz de Dios empieza a ocupar su lugar, muchas otras voces comienzan a perder su fuerza. No desaparecen de un día para otro, pero ya no gobiernan. Ya no tienen la última palabra. Y poco a poco el corazón empieza a descubrir algo nuevo, una paz que antes no existía, una claridad interior que antes no estaba, una libertad que nace cuando el alma comienza a escuchar la voz correcta. Por eso, este camino de consagración al Inmaculado Corazón de María es tan hermoso, porque el corazón de María es una escuela de escucha. Una escuela donde aprendemos a guardar la palabra de Dios, a reconocer su voz, a dejar que esa voz forme nuestra identidad. Y cuando eso ocurre, la vida comienza a ordenarse de una manera completamente nueva. Hoy quizás no cambió todo, pero algo sí comenzó. El corazón empezó a despertar. Empezó a reconocer que no fue creado para vivir dominado por voces que lo hieren. Fue creado para vivir sostenido por la voz del Padre. Y esa voz sigue diciendo hoy lo mismo que ha dicho desde el principio: tú eres mío. Gracias por escuchar. Gracias por darte el tiempo. Sé que Dios ha empezado a hacer algo precioso en tu corazón. Nos vemos mañana. Te quiero, te aprecio y estoy orando por ti.